pagana, una ciudad muy idólatra, una ciudad con características muy peculiares porque practicaban una idolatría muy desagradable, desagradable para los que opinamos, agradable para los que formaban parte de culto, que era el culto a la fertilidad, a Diana de los Efesios. La tenían por una deidad, pero que mezclaba cuestiones divinas con promiscuidad, con sexo desenfrenado. Y pues ahí es bien interesante cómo la Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es increíble, pero ahí donde tú piensas, híjole, no, de plano, esta persona jamás va a abrirle su corazón a Cristo, es impresionante cómo la gracia sobreabunda y las personas reciben un trato especial de Dios. Sucedió en la ciudad de Éfeso. Ahí floreció el mensaje del Evangelio y hubo una muy buena respuesta, y se estableció una de las congregaciones más fuertes en aquella época de la Iglesia de Cristo. Pablo estuvo en aquella región aproximadamente 1 año y medio enseñando, afirmando a la gente, y cuando llegó el momento que él percibió que tenía que continuar su labor apostólica, dejó encargado a Timoteo. Cuando lean las cartas primera y segunda de Pablo a Timoteo, esas dos cartas precisamente son cartas exhortando a Timoteo a que no se rindiera en su trabajo. Por el contenido de las cartas tú te das cuenta que Timoteo parece ser que incluso estaba a punto de rendirse. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que no te rindas, que continúes, que avances, porque era una ciudad con características muy pesadas. Sin embargo, ahí floreció el Evangelio y hubo gente que se convirtió al Señor, y pues a ellos se les dirigen estas palabras. Cuando retomamos las reuniones presenciales en el 21, estuvimos estudiando la carta a los Efesios de manera expositiva, no sé cuántos lo recuerden, y estuvimos aprendiendo acerca del contenido de esta carta. Quiero saludar en este momento a la gente maravillosa que se conecta con nosotros por medio de la transmisión a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra reunión presencial de este domingo 2 de abril del año 2023. Gracias por acompañarnos. Soy su amigo Ramiro Alvidres y nosotros somos la familia de Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, sede de grandes empresas como Tesla, ya presumiendo, ¿verdad? Y les damos la más cordial bienvenida. Reciban el aplauso de bienvenida de la gente que está hoy aquí reunidos en nuestras instalaciones, y con esto les damos las gracias por acompañarnos. Bueno, Efesios capítulo 1, familia, versos 16 al 18. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. Dice: no ceso, no me detengo, no paro, no termino nunca de dar gracias por ustedes. Se refiere a los efesios, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo nos está diciendo aquí que oraba por aquella gente que había recibido el evangelio en Éfeso. ¿Qué pedía Pablo para ellos? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, atención, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Después, cuando tengan oportunidad y sigan leyendo, continúa hablando de un tercer factor. Yo quiero utilizar hoy solo los versos 16 al 18 para fundamentar lo que hoy tengo en mi corazón para ustedes. Si alguno de ustedes se acercara conmigo y me preguntara, así como he venido respondiendo a algunas preguntas: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la meta del Espíritu Santo? Si alguien de ustedes me preguntara
¿Qué quiere en realidad y de manera concreta, pastor, hacer el Espíritu Santo en mi vida? Le respondería sin titubear: el Espíritu Santo quiere hacer 3 cosas en la vida de todo creyente. 3 cosas que pienso son vitales que las entendamos y las facilitemos para podernos convertir en lo que Dios quiere que seamos. Creo que el Espíritu Santo quiere hacer 3 cosas. La primera, la realiza en nuestra vida, la realizó y la realiza en la vida de la gente antes de que viniéramos a ser hijos de Dios. Y las 2 restantes las realiza en la vida de quienes de verdad se interesan en crecer en su trato con el Señor. Las 3 cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada verdadero hijo de Dios las puedo expresar con 3 palabras: salvación, sabiduría y revelación. Salvación, sabiduría y revelación. Puede parecerles un poquito sorprendente a algunos de ustedes lo que voy a decir, pero en realidad no venimos a la salvación en Cristo por nuestra propia cuenta. En realidad no fui yo solo quien decidí aquel jueves 10 de junio de 1982 abrirle mi corazón a Cristo. No fui yo solo en realidad. Y quiero aclararle que tampoco usted, tampoco tú. No vinimos a la salvación porque nosotros decidimos hacerlo, aunque sí se tomó en cuenta nuestra decisión, por supuesto, pero sin que nos diéramos cuenta, el Espíritu Santo estuvo trabajando en nosotros antes de que decidiéramos convertir nuestro corazón a Cristo. Es decir, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona, voy a usar esta palabra, tal vez no sea la más inteligente, pero cuando una persona se rinde a Cristo, cuando por fin una persona dice: ya, aquí estoy, Señor, haz conmigo tu voluntad, en realidad ese es el resultado de una obra que el Espíritu Santo estuvo realizando en la vida de la persona durante mucho tiempo. No sé, soy bien honesto, no tengo conocimiento si alguien estuvo orando por mí, estuvo intercediendo para que yo viniera al conocimiento del Señor. Lo ignoro. No sé si en mis generaciones pasadas alguien conoció al Señor y oró por su descendencia. Lo ignoro, no tengo conocimiento de eso. Hasta donde mi entendimiento llega, yo vengo a romper una racha, una tradición, un abolengo de familias muy entregadas al catolicismo romano. Ya les he platicado, lo digo nada más como una manera de ampliar el concepto. Mi papá tenía la ilusión de que yo fuera sacerdote. Me encaminaron en esa dirección, fui monaguillo. Por eso ahorita que me estaba tratando de acordar cuando empezaba la Semana Santa me dio risa, porque era muy experto yo en ese tipo de cosas. Sin embargo, el Evangelio llegó a mi vida en una forma muy peculiar, porque aunque intentaron hablarme de Cristo en mi época de adolescencia, en mis 17, 18 años, la mayoría de las personas tenían un enfoque muy religioso que chocaba conmigo, y yo me di la habilidad de rechazar el mensaje varias veces, hasta que me confronté con una persona que realmente había experimentado una transformación que yo la había visto. Yo fui testigo de la transformación de ese muchacho y me dejó sin argumentos, y esto me llevó a interesarme un poco, y ahí es donde empezó el Espíritu de Dios a hacer su obra en mi vida. Cada persona que pueda con convicción levantar su mano y decir: yo le pertenezco a Cristo, debe enterarse de que aunque se tomó en cuenta la decisión que nosotros tomamos, en realidad somos el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo explicó de esta manera. Me acompañan, Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Hablando de lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera a la tierra, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y los versos 8 al 11,
Dijo esto el Señor Jesucristo, atención, dijo, y cuando Él venga, o sea, haciendo alusión al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense bien, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Observen esto, cuando Él venga, convencerá. La labor del Espíritu de Dios en la vida de los seres humanos comienza antes de que seamos creyentes. Fíjense qué interesante. Él es el que comienza a convencernos, a convencernos, a dejarnos sin argumentos. Espero que a nadie le haga violencia este concepto, ¿verdad? O sea, yo no sé cuál es tu historia, te conozco la historia de algunos de ustedes, pero no de la mayoría, y no sé cuánto, es que no sé si es la palabra correcta, no sé cuánto batalló el Señor para convencerte de tu necesidad de recibir a Jesucristo en tu corazón. No creo que sea la palabra más correcta, pero bueno, es la que podemos entender fácilmente, ¿verdad? ¿Cuánto batalló? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto argumento le presentaste para tratar de evadir la necesidad que tenías de recibir a Cristo en tu corazón? ¿Y cuántos argumentos fue necesario que Él utilizara para convencerte? Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Por eso intencionalmente utilicé esta expresión mía. En mi adolescencia, en mis años mozos, yo logré evadir con argumentos varias veces el mensaje de mi necesidad de aceptar a Cristo. Lo logré. No me siento orgulloso de eso, pero lo logré. Había un muchacho, un Martín, que le gustaba mucho evangelizar ahí en la prepa, pero tenía una tendencia especial, le gustaba evangelizar chicas. Nunca lo veías hablarle de Cristo a un hombre, siempre le hablaba a las muchachas. Y a mí eso me molestaba. Yo me sentía el defensor de mis compañeras ahí en el salón, ¿verdad? Porque ya anda el Martín ahí, chihuahua, encima de las muchachas. Y Martín tenía una frase que me daba una patada aquí en esta parte donde tenemos el hígado. Sentía yo la patada, porque cuando llegué algunas veces a interrumpirlo porque le estaba hablando de Cristo a las chamacas, terminaba su evangelismo diciendo: nos vemos, chica, recuerda, Cristo te ama y yo también. Iba yo, me acuerdo, andaba ahí, ¿qué andas así? ¿Qué le haces caso al Martín ese? Varias veces me enfrasqué en discusiones con él y siempre, o sea, yo me sentía muy contento, a ver si alguien me entiende y no me malinterpreta. Yo me sentía contento de haberle ganado varios debates a los evangélicos mugrosos que andaban ahí, que necesitas a Cristo, que necesitas, me enojaba yo. ¿Quién me iba a decir, verdad, que un día iba yo a estar predicando el evangelio? Les digo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y fue una obra maravillosa la que él hizo, porque me dejó sin argumentos. Y llega ese día en la vida de una persona en la que hemos de entender que la primera obra que el Espíritu Santo realiza en una persona es convencerla de su necesidad de salvación. Es que el ser humano que se encuentra atrapado y cegado por este mundo, ya he platicado con ustedes del mundo, el sistema antidios. El ser humano en esa condición no entiende, no logra entender por sí mismo su necesidad de reconciliarse con Dios. Fíjense esta palabra, reconciliarse con Dios, porque poco a poco ha ido pasando de moda. Miren, a ver si logro hacer esta aclaración pertinente y a ustedes les hace sentido. Hoy en día, en nuestras generaciones actuales, las generaciones que estamos conviviendo, la mayoría de la gente que predica el evangelio lo que hace es decirle a las personas: dale una chance a Dios. Mira, ya lo probaste todo,
prueba a Cristo. Dale una oportunidad. Oh, si tan solo le dieras la oportunidad. Y ese es un enfoque teológico espantoso. No, tú no le das una chance a Dios. Dios nos da una chance a nosotros. Su insistente amor no es, o sea, a ver, piénsalo por un momento. ¿Qué perdería Dios? ¿Perdería Dios una gota de su gloria porque yo lo rechazo? ¿Perdería Dios un gramo de su gloria porque yo lo rechazo? ¿Y yo qué pierdo si lo rechazo? Entonces es un enfoque incluso no solamente equivocado, diría yo, hasta un tanto peligroso. Cuidado, amados. Cuando ustedes compartan el evangelio, cuando ustedes compartan el mensaje de salvación con alguien, por favor no le digan dale una chance a Dios. Aprendan a manejarlo de manera correcta. Dile, Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Él, porque tú estás en problemas con Dios. La gente se sorprende. Yo no tengo ningún problema con Dios. Tú estás en problemas con Dios. Y entonces comienzas a indagar, a escarbar las escrituras y te das cuenta de que realmente el hombre es el que tiene el problema. ¿Sí? En palabras así muy concretas del evangelio, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Por cuanto todos pecaron o pecamos, todos estamos. ¿Qué significa destituir? Es quitarle un título, es desposeer a alguien de algo que ya tenía, de algo que ya le pertenecía. Entonces fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Entonces, ¿quién le está dando la oportunidad a quién? Nos puede sorprender un poquito, ¿verdad? El hombre, insisto, atrapado y cegado por el sistema antidios, ha llegado a sentirse tan orgulloso que dice, yo no necesito a Dios, a mí no me hace falta, no tengo por qué darle chance a Dios. Esto es un enfoque muy humanista y muy orgulloso y muy alejado de la verdad. Entonces, el hombre que se encuentra en esa condición no es capaz de ver su propia necesidad espiritual y se hunde cada vez más en la maldad y se aparta cada vez más de quien le ofrece una oportunidad para vivir de una mejor manera. Miren, el apóstol Pablo describe la condición del hombre sin Dios de esta manera. ¿Me acompañan? Efesios capítulo 4 versos 17 y 18. Efesios 4 versos 17 y 18. Miren lo que escribe Pablo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, le dice a los creyentes de Éfeso, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, como los que no conocen a Cristo. Dice que andan, atención, vean la descripción, que andan en la vanidad de su mente. Y miren esto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Qué descripción. Palabras muy elegantes, pero ¿qué está diciendo Pablo? ¿Alguien podría resumir esto sin tanta elegancia? Estás frito. O sea, sin Dios estás frito. Fíjate, en la vanidad de tu mente, vanidad, vacío, vacuidad, o sea, sin sentido, simplemente vacío. El entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y que proviene de la dureza de su corazón. Así que el Espíritu de Dios, miren qué maravilla. Yo todavía no le conocía, tú todavía no le conocías, el hombre todavía no conoce su necesidad o no reconoce su necesidad ante Dios. Hay quienes la conocen pero no la reconocen. Sí saben que están mal, pero no quieren estar bien. Sí saben que están perdidos, pero no quieren agarrar el buen camino, ¿cierto? Entonces hay gente que está en esa condición. Bueno, fíjense esto, así como la escritura dice, y esto me maravilla, me entusiasma, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y luego el verso 2 dice, y la tierra estaba, ya hemos hecho esta aclaración que en realidad debería traducirse llegó a estar, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y en el verso 3 dice, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Preparando todo para que el mundo volviera a estar en orden. ¿Ven qué descripción tan hermosa del Espíritu Santo? Cuando hay desorden en la vida de una persona, cuando hay caos en la vida de una persona, el Espíritu de Dios se mueve alrededor de la persona, preparándola, convenciéndola, argumentando, dejándole sin argumentos. Unos argumentos son verbales, otros argumentos son circunstanciales, ¿no es cierto? O sea, no sé si han oído esta historia. Yo la he platicado en algún momento de Juan Carlos García, si mal no recuerdo el apellido, familiar aquí de nada, Juan Carlos García, mejor conocido en el ámbito musical, incluso del cristianismo, como Rabito. Rabito es un compositor argentino. Rabito, así se llama, era un payaso. Primero fue payaso, se llamaba Rabito, y luego se hizo rockero, tocaba la batería en un grupo de rock. Y platica Juan Carlos que un día uno de sus compañeros del grupo de rock andaba muy agüitado porque su papá estaba muy enfermo y ya lo habían llevado a diferentes lugares a que médicos, clínicas, tratamientos, cosa tras cosa, y no había ninguna mejora y seguían batallando y seguían batallando. Y dice Juan Carlos que un día que lo habían llevado a una clínica, venían tan frustrados porque los médicos les dijeron: no, este señor no tiene remedio. Y cuando iban de regreso a la casa del amigo de Juan Carlos, vieron una pancarta que decía: gran campaña evangelística, ven por tu milagro, Cristo es la solución a tu vida. Y dice que su amigo y él voltearon y dijeron: ¿qué? ¿Lo llevamos? Y dice Juan Carlos que dijo: pues llevémosle, pues ¿qué más da? O sea, ya nos dijeron que no tiene remedio. ¿Cómo ves, viejo? ¿Te llevamos? Sí, llévenme. Y lo llevaron a la campaña. Escuchen, esto es lo asombroso del testimonio de Juan Carlos. Dios sanó al viejo, hizo un milagro, y ¿qué creen? No se quiso convertir. O sea, no, aún a pesar de ver la evidencia. Por eso les digo, hay argumentos que usa el Espíritu Santo que son verbales, que cuando te cruzas con una persona y unas palabras y unas opiniones, pero hay argumentos que son así circunstanciales, contundentes. El hombre sanó, y cuando hicieron el llamado, Juan Carlos dijo: yo no puedo negar lo que acabo de ver, y aceptó a Cristo ese día. El viejo enfermo se sanó y no se quiso convertir. Y Juan Carlos, que fue el que dijo: pues llevémoslo, fue el que se entregó al Señor Jesucristo. Y le ha servido al Señor desde entonces. Ya tiene muchos años él componiendo y predicando en diferentes lugares el nombre de Cristo. Imagínense nada más. O sea, hay personas que ven la obra así gloriosa que Dios realiza y ni así, fue una chiripada. Fíjate, el hombre se estaba muriendo, ¿verdad? El hombre estaba a punto de terminar su vida y dice: fue una chiripada, ha de haber sido una chiripada, que esto lo iba a hacer como quiera, o algo así, ¿verdad? Habría dicho el hombre. Pero el otro dijo: yo no lo puedo negar, y se convirtió a Cristo, recibió al Señor. Entonces, miren qué maravilla. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para propiciar que el poder de Dios volviera a poner orden en el caos, así se mueve el Espíritu de Dios en la vida de una persona que está argumentando y se está queriendo resistir y etcétera. Pero cuando llega ese bendito día, aleluya, ese día en el que te quedas sin argumentos y dices: este es el día de salvación, o me arrepiento hoy o me condeno. Y cuando tú dices: yo abro mi corazón para Cristo, ahí le anotamos un triunfo al precioso Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado. Es el que hace una obra en nuestra vida, como lo dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ante ese argumentar, ante esa insistencia del Espíritu Santo, algunas personas, insisto, perciben su trato y simplemente lo apagan, lo ahogan, no quieren. Y otros respondemos a su amorosa insistencia, y eso es lo que nos trae a la salvación. ¿Cuántos de ustedes me acompañan a decir: gracias, precioso Espíritu Santo, por la obra que hiciste en mi vida para traerme a la salvación? ¿Cuántos me acompañan? A ver, venga, manos no medio levantadas, bien en alto, así como diciendo: yo soy un feliz y dichoso hijo de Dios. Diga conmigo: gracias, Espíritu Santo, por haberme convencido de mi necesidad de salvación
y por haberme traído a la salvación. ¿Sí? Amados, si no se habían dado cuenta, el Espíritu Santo es quien nos persuadió de la necesidad que teníamos de acercarnos a Dios y de vivir la vida que a Dios le agrada. Ahora, soy consciente, escúchenme por favor, soy consciente. Cuando yo utilizo las expresiones que acabo de utilizar, sé que ustedes levantaron la mano, etcétera, pero también sé que en algunos de ustedes el Espíritu Santo todavía está trabajando. Lo sé. A veces me usa como un argumento para ponerte a pensar. Te vas diciendo, ¿cómo le hizo para saber esto, viejo pelón? ¿Cómo es que supo que? ¿Quién le reveló eso? Te resistes, te vas así como, eso lo dijo por mí, se me quedó viendo. Algunos de ustedes todavía se resisten a su trato y siguen luchando. Estoy moviendo los dedos como si fuera entre comillas, ¿verdad? Siguen luchando para tratar de encontrar argumentos que les sirvan después de todo esto para mantenerse a distancia de Dios. Pero nosotros, los que hemos experimentado ya esa necesidad y hemos dado el paso para nacer de nuevo, deseamos que los argumentos del Espíritu venzan a los de ustedes para que comiencen a vivir la vida que a Dios le agrada. Eso es parte de lo que se hace mientras una persona está predicando. Así que la primera obra del Espíritu Santo en la vida de las personas es, pues, atención, fíjense la frase que voy a utilizar, es iluminar el entendimiento de esas personas para que vengan a la salvación. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Amada, amado, si tú puedes decir hoy con convicción, soy salvo, le pertenezco a Cristo, es la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Hay un mérito nuestro? Sí, por supuesto, porque si nosotros no abrimos, no queremos, no cedemos, simplemente no va a suceder. Pero el hecho de que hayamos aceptado habla de que el Espíritu de Dios, al final de cuentas, nos persuadió, nos convenció. Y quiero leerles esta otra parte de las Escrituras para que vean cómo de manera clara el apóstol habla precisamente de esta realidad que estoy expresando. Segunda de Corintios 4, versos 3 al 4. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4. Miren la conclusión de Pablo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, noten con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Obviamente hay una intención perversa, hay una intención de maldad, cegar el entendimiento, que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso me gusta mucho referirme al momento en que el Señor me alcanzó diciendo, la noche en que el Espíritu de Dios trajo a mi vida la luz del evangelio de la gloria de Cristo e iluminó mi entendimiento para salvación. ¿Sí? Entonces tengo dos preguntas. ¿Ya hizo el Espíritu Santo esa obra en tu vida? La segunda pregunta es, ¿aún te está convenciendo de que necesitas venir a Cristo? Bueno, ¿qué les parece? Me detengo un momentito. ¿Qué les parece si hacemos una oración en este momento? Y aquellos que ya tienen esa convicción de salvación, ¿por qué no le decimos al Señor, gracias por haber hecho esa obra en mi vida, Señor? Y si tú, con honestidad, escúchame, no te voltees a otra parte. Y si tú con honestidad dices, no, en mi vida todavía no ha hecho esa obra, ¿por qué no me acompañas o nos acompañas? Y dices, Espíritu Santo, convénceme, ayúdame. ¿Por qué no usar esa expresión? Hay un hombre en los evangelios que un día tenía una necesidad, me parece que era que Jesús hiciera un milagro en la vida de su hijo. Y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Eso es mucha honestidad.
O sea, le dijo a Jesús, como que sí tengo ganas de creer, pero me cuesta trabajo, ayuda a mi incredulidad. ¿Les parece que hagamos esa oración? Tú ya tienes esa convicción de salvación. ¿Por qué no te unes conmigo y le dices: gracias, Señor, gracias por la obra que has realizado en mi vida, precioso Espíritu Santo? Pero si no eres todavía esa persona, ¿por qué no con honestidad le dices: Señor, sigue trabajando en mí, por eso estoy aquí? Sigue trabajando en mí, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a conocerte. Padre, yo detengo en este momento mi mensaje intencionalmente, no porque haya concluido ya, sino porque creo que esto vale mucho la pena. Espíritu Santo, gracias. Gracias por aquellos de nosotros en quienes ya realizaste esa obra de convencernos y nos has traído a la salvación. Pero esta tarde oramos, si hay alguien aquí en este lugar o incluso en la transmisión, alguien que todavía está luchando con argumentos, todavía está resistiéndose, oh precioso Espíritu de Dios, trae convicción a nuestra vida y convéncenos de pecado. Ayúdanos, Señor precioso, a entender la imperante necesidad que tenemos de la salvación en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La segunda obra que el Espíritu Santo desea realizar, ya la realiza con los que son creyentes. ¿Y saben cuál es esta segunda obra? Así como iluminó nuestro entendimiento para salvación, la segunda obra que hace es iluminar nuestro entendimiento para recibir sabiduría, para traer a nuestra vida la sabiduría de Dios. No sé si lo vieron. Regresamos por favor al texto base, a Efesios 1 versos 16 y 18. Miren lo que Pablo dice. Aquí ya no está hablando, no está intercediendo por los que no están convertidos, sino por los que ya se convirtieron. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, atención, les dé espíritu de sabiduría. Intencionalmente me voy a detener ahí. Les dé espíritu de sabiduría. La segunda obra que el Espíritu Santo puede y quiere realizar en la vida de los creyentes es ahora, así como iluminó nuestro entendimiento para salvación, ahora quiere iluminarlo para que traigamos a nuestra vida la sabiduría de Dios. Conforme crecemos en esta nueva vida en Cristo, Dios permite que el Espíritu Santo ahora ilumine nuestro entendimiento para otorgarnos su sabiduría, ¿sí? Para que les dé espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Les pido su atención, no se confíen. Aquellos que dicen: eso ya, denme un segundito porque quiero persuadirles de algo y que vean lo necesario que es el tercer paso. Pero para entender la necesidad del tercer paso, necesito que quede muy claro el paso número 2. ¿Qué es la sabiduría, amadas? A ver, amados, traten de responder esta pregunta, no verbalmente, en su pensamiento. Si yo me acercara contigo y te dijera: ¿qué es la sabiduría? Para ti, ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la sabiduría? Piénsalo por un momento. Analízalo por un momento. Déjenme darles mi opinión. No quiere decir que es mejor que la tuya, simplemente es una opinión. Para mí la sabiduría es el recurso con el que Dios equipa a sus hijos para vivir de manera correcta en esta tierra y con los cuales recursos podemos producir los resultados que Él promete a quienes le obedecen. Si esta frase, ahí está, ahí la tienen. Si quieren, tomen una foto si es que les parece interesante. Esta es una definición mía, personal, ¿sí? O sea, no tienen que, ese no es un texto bíblico, pues. Es una opinión mía. Si la quieren abrazar, qué bueno, y si no, deséchenla, no pasa nada. Tal vez tú tengas una mejor opinión y yo la respeto. Pero si alguien me preguntara a mí: para ti, Ramiro, ¿qué es la sabiduría? Yo diría: la sabiduría es el recurso con el que Dios equipa a sus hijos para que vivamos de manera correcta en esta tierra y con los cuales
podemos producir los resultados que Él promete a quienes le obedecen. Y aquí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque una cosa es memorizarse una frase de la Biblia y otra muy distinta es aplicar esa verdad a nuestra vida para que se produzcan los resultados que Dios dice que deben producir. ¿Se acuerdan que en algún momento el Señor Jesucristo dijo: ¿a quién o con qué? ¿Con qué compararé a un hombre imprudente? Lo compararé con alguien que oye las verdades que yo estoy enseñando, pero simple y sencillamente las olvida. O sea, se las puede memorizar pero no las aplica. Dice: y lo compararé con un hombre que, queriendo construir una casa, la construye en la arena. Vienen los vientos, viene la tempestad y simplemente deshace esa casa porque no está bien fundamentada. Pero ¿a quién compararé o con qué compararé al hombre sabio y prudente? Vean, la sabiduría tiene que ser práctica, tiene que haber praxis. Si no hay práctica, simple y sencillamente podemos ser coleccionistas de frases y de pensamientos. Pero decir una frase bonita y aplicarla a la vida son dos cosas completamente diferentes. Entonces dice: lo compararé con un hombre que oye mi palabra y la aplica. Entonces es semejante al hombre que, queriendo construir su casa, la construye sobre la roca. Vienen los vientos, viene la tempestad, lo azota y la casa no sufre ninguna pérdida porque está sobre la roca. Miren qué interesante. La sabiduría de Dios es el recurso con el que Dios desea equipar a sus hijas, a sus hijos, para que podamos vivir de manera correcta en esta tierra y con esos mismos recursos podamos producir los resultados que Él promete a los que le obedecen. Permítanme recordar un pensamiento un poquito brusco. Hace tiempo lo compartía. Es brusco, lo reconozco. Es una frase que en algún momento me confronté a mí con ella, un razonamiento muy personal. Yo le he dicho a la gente: si lo que tú crees no ha sido suficiente para mejorar tu propia vida, ¿qué te hace pensar que hay alguien en este planeta que quiere creer en lo que tú crees? La repito: si lo que tú crees no ha sido suficiente para mejorar tu propia vida, ¿qué te hace pensar que hay alguien en este planeta que quiere creer en lo que tú crees? Es contundente, es fuerte, está pesada, es confrontativa. Lo bueno es que, me la aplico, ¿no? O sea, si lo que yo creo no me ha mejorado la vida, ¿cómo me atrevo a decirle a la gente: vengan a esta vida? Es un absurdo, ¿no? ¿Qué clase de persona sería yo si lo que creo no me ha mejorado y les ando recomendando a ustedes que crean en eso mismo? ¿Soy un religioso? ¿Eso es una persona religiosa? Oye, ¿y qué ha producido en tu vida lo que crees? Nada, pero lo necesitas, brother. Si lo que tú crees no ha sido capaz de mejorar tu propia vida, ¿qué te hace pensar que hay alguien que quiera creer en lo que tú crees? ¿Qué te anima a seguir pensando eso? Esto es algo muy, muy relevante, muy importante. Por eso creo con todo mi corazón que la sabiduría es el recurso con el que Dios equipa a sus hijas y a sus hijos para que vivamos en esta tierra como Él quiere y para que podamos producir los resultados que Él promete que van a producir quienes crean en Él. Ahora, tenemos todo un libro en la Biblia dedicado a la evocación y la importancia de la sabiduría, el libro de los Proverbios, que habla ampliamente de la necesidad que tenemos de recibir la sabiduría y de desarrollarla, de aplicarla en nuestra experiencia de vida personal. La descripción que las mismas escrituras hacen de la sabiduría es muy interesante. Proverbios 1:7, la mayoría de ustedes lo conocen. El principio de la sabiduría es respetar a Dios. Así dice Proverbios 1:7. No, pastor, ahí dice es el temor de Jehová. Sí, pero ya tú a estas alturas ya debes saber. No se habla ahí de temor de tenerle miedo, sino se habla de temor reverencial, de respetarlo. La Biblia es contundente. El necio dice: no hay Dios. Desde el punto de vista bíblico, escritural,
Nadie es sabio si niega la existencia de Dios. Ustedes dirán, qué chiste, pues lo dice la Biblia. Sí, ese es nuestro fundamento de fe. El principio de la sabiduría, o sea, ¿dónde comienza la sabiduría? La sabiduría comienza cuando una persona respeta a Dios. A eso se refiere el temor de Jehová, respeto a Dios. Pero luego miren lo que dice la segunda parte: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. A ver, ubíquense, vean el versículo. Si el principio de la sabiduría, o sea, si la sabiduría comienza, da inicio con el reconocimiento de la existencia de Dios, entonces, ¿quién es el insensato? ¿Quién es el que desprecia eso? Pues el que no quiere creer en Dios. Ahora, la Escritura también dice que la sabiduría es Dios quien la otorga. Proverbios 2:6. ¿Me acompañan? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No hay sabiduría fuera de Dios. Ya sé, o sea, como tú estás argumentando, tú dices, está bien, yo simplemente te doy el punto de vista escritural. De su boca, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en esto? ¿Cuál es nuestro rol en esto? Necesitamos recibir la sabiduría y valorarla. Vamos a Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5, los que anteceden a este. Dice: hijo mío, miren a Dios, por favor, imaginen a Dios diciéndoles estas palabras: hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, y haces estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría. Si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia le das tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Cualquier persona, atención, regálenme su atención, lo que voy a decir creo que es un poquito importante de considerarlo para que no me malinterpreten. Por supuesto que cualquier persona que decida respetar a Dios y que reciba las palabras de consejo que Dios le da por medio de su palabra, puede encontrar la sabiduría. Pero acá no estamos hablando solo de respetar a Dios y considerar que la Biblia es la palabra de Dios, sino de algo más. El apóstol no está diciendo para que simplemente reciban la sabiduría, sino está diciendo: le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría. ¿Ok? Espíritu de sabiduría. No, amadas, no, amados, mucho cuidado, regálenme su atención. No, es que lamentablemente de pronto se confunden las cosas y pensamos: entonces yo voy a buscar la sabiduría, y empiezo a engrandecer la sabiduría. No, no es la sabiduría per se, es el Espíritu de Dios que nos otorga la sabiduría. Permítanme ver si se los puedo aclarar, a ver si lo puedo dejar de una manera un poquito más claro. El apóstol Pablo nos comunica que no se trata solo del conocimiento, sino precisamente de entender el espíritu de sabiduría. Es decir, la segunda obra del Espíritu Santo en nosotros es impartirnos el verdadero espíritu de la sabiduría, que va más allá del puro conocimiento. Tal vez me sirva una antigua declaración profética que me ayude para aclarar la idea que tengo en mi corazón. A ver si con esto ustedes lo captan. Jeremías 9, versos 23 y 24. Miren, lean con detenimiento. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Atención,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No sé si me sirva para aclararles el punto. A ver, díganme ustedes, ¿sí sirve? ¿Qué está diciendo el profeta? No te alabes porque eres sabio, no te alabes porque eres valiente, ni te alabes porque tienes dinero. Si en algo te debes gloriar, si en algo te debes sentir pleno y satisfecho, son en dos cosas: conocerme y entenderme. Una cosa es saber quién es Dios y otra cosa es entender el corazón de Dios. Una cosa es saber que a Dios no le gusta algo y otra cosa es entender por qué a Dios no le gusta eso. Entender el corazón de Dios. Cuando hacemos un pequeño esfuerzo por comprender esto, nos damos cuenta, no es el conocimiento, no es la sabiduría per se, no es en sí misma, sino es el Espíritu de Dios trayendo a mi vida la sabiduría de Dios para que yo pueda entender por qué Dios me pide lo que me pide y no simplemente obedecerle a ciegas. Que la obediencia a ciegas trae por sí misma recompensa, pero qué maravilla es obedecer cuando entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Cuando llega ese momento en que el Espíritu de Dios nos imparte la sabiduría, es la sabiduría que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida y que va más allá del simple conocimiento. Es un poderoso recurso que no solo nos ayuda a saber lo que es correcto, sino que nos capacita para entender la voluntad de Dios en las circunstancias cotidianas que vivimos cada uno de nosotros. Amados, a veces la vida de los hijos de Dios a veces no se desarrolla entre una decisión entre bueno y malo, sino entre bueno y mejor. Cuando la vida se desenvuelve en una serie de situaciones, bueno o malo, pues escoge lo bueno. Pero ¿cuántas veces por escoger lo bueno hemos menospreciado lo mejor? Piénsenlo por un momento. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Pero hay algo mejor? Sí, hay algo mejor. Que conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Que no solamente sea un concepto, un principio, una verdad escritural, sino algo que el Espíritu de Dios ilumina mi entendimiento para que yo pueda comprender lo que Él está queriendo hacer. O sea, la sabiduría que el Espíritu Santo nos imparte va más allá del simple conocimiento. Una cosa es saber lo que es correcto y otra cosa es entender lo que le agrada a Dios. Espero que su seriedad sea porque le está cayendo el 20 y no porque están confundidos, ¿verdad? A esto se refirió el apóstol Pablo cuando le escribió a los Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir, atención, que sean llenos del conocimiento. Amén. Me falta leer algo. No, Pablo no pedía que los creyentes colosenses fueran llenos de conocimiento. ¿Qué pedía? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. No sé si lo puedan ver. No estoy pidiendo que Dios los llene de conocimiento. Estoy pidiendo que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Que ustedes sepan cuál es la voluntad de Él. Que ustedes sepan que lo que hagan, lo hagan porque lo entienden. Saben lo que Él está pidiendo y saben por qué lo está pidiendo. Es la diferencia entre una respuesta religiosa. ¿Por qué tú haces esto? Porque así dice la Biblia. Ya. Oye, ¿por qué no vas a tal parte? Porque en nuestra iglesia no lo hacemos. Y ya. Muy distinto a tomarte el tiempo para decir, mira, Dios me mostró hace tiempo que bla, 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 bla. Entiendo. No solo conozco, procuro entender. ¿Y quién puede entender el corazón de Dios? Solo el Espíritu Santo.
El Señor Jesucristo dijo, porque Él todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Él sabe, y por eso quiere traer a nuestra vida esta segunda obra, el conocimiento de la voluntad del Señor, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y fíjense la palabra que aparece: en toda sabiduría. ¿Han oído hablar de la inteligencia emocional? Está de moda, ¿verdad? Desde que David Coleman lanzó su bestseller Inteligencia Emocional, se revolucionó el mundo de la psicología en el ámbito empresarial, el manejo sabio de las emociones. Bueno, aquí no está hablando de la inteligencia emocional. Aquí está mencionando Pablo otra inteligencia. Es la inteligencia espiritual. ¿Quién nos puede ayudar a tener esa inteligencia espiritual? Solo el Espíritu de Dios. Esa es la segunda obra. Fíjense bien, Pablo no pedía que los creyentes colosenses fueran llenos de conocimiento, sino que conocieran la voluntad de Dios. Y me permito recordarles este versículo que ustedes lo conocen muy bien, Romanos 12:2, en este mismo sentido. Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios tiene estas tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Cuando entiendo el corazón de Dios, me doy cuenta, Él es bueno, y su voluntad para mí es agradable, y su voluntad para mí es perfecta. Incluso aunque en este momento no entienda por qué me está pidiendo lo que me pide, yo decido correr el riesgo de confiar en Él. Él es digno de mi confianza. Ahora, así como hice hace un ratito y me detuve para que hiciéramos una oración, ahora no nos vamos a detener para hacer una oración, pero te quiero recomendar algo, si me permites. Observa tu propia vida. ¿Quieres saber si la obra del Espíritu Santo en ti está creciendo? ¿Te gustaría, si hubiera una forma de medir, está yendo en aumento el trato del Espíritu Santo conmigo? ¿Estoy avanzando? Observa tu propia vida. ¿Estás cada día más consciente de la voluntad de Dios para tu vida? ¿O todavía tienes que andar preguntando, ¿será esta la voluntad de Dios? Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Será la voluntad de Dios que diga que sí o que diga que no? Y luego te dice alguien, no, yo pienso que no. ¿Y por qué no? O sea, tú quieres que diga que sí. Todavía no estás creciendo en ese trato con el Espíritu de Dios. Estás haciendo lo posible en tu vida cotidiana por hacer su voluntad y no la tuya. Si es así, no cabe duda de que el Espíritu de Dios está operando en tu vida y que su obra se está incrementando en ti. Tercera, y con esta concluyo. La tercera obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente, así como ilumina el entendimiento para salvación, luego ilumina el entendimiento para traer a nosotros la sabiduría de Dios. La tercera obra es que ilumina nuestro entendimiento para recibir revelación. Y aquí entramos al punto donde he estado tratando de llevar toda esta serie de mensajes. Cuando nos interesamos por alcanzar la madurez espiritual óptima, la que el Padre requiere de nosotros como sus hijos, el Espíritu Santo realiza esta tercera obra en nosotros, ilumina nuestro entendimiento para revelarnos cosas clave, códigos que activan aspectos que no están a la vista antes de la intervención del Espíritu Santo. ¿Les ha pasado? Seguramente. Y por favor, no me vayan a malinterpretar. No estoy hablando de cuando me escuchan a mí. Puede ser cuando escuchan a Patricio, cuando escuchan a mi Mari, a Dani, cuando escuchan incluso a alguien que enseña la Escritura, que de pronto ustedes dicen, ¿de dónde sacó esto? Lo he leído no sé cuántas veces y no lo había visto así. Ok, a ese efecto de ver algo que antes no estaba claro, es lo que más o menos llamamos revelación. Haré una aclaración pertinente. En realidad, lo que a nosotros se nos concede es iluminación. La revelación es la Escritura misma.
Pero cuando la escritura se nos aclara y descubrimos cosas que no estaban tan a simple vista, entonces se ilumina nuestro entendimiento, y generalmente a eso le llamamos revelación. O sea, el término revelar viene del mundo de la fotografía, ¿verdad? Y ya no se usa, ya todo el mundo tomamos fotos acá con los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Pero ¿cuántos todavía les tocó tomar fotografías con rollo fotográfico? Y pues no podías ver lo que habías capturado. ¿Hasta cuándo? Hasta que ibas ¿a qué? A revelar. O sea, que lo que estaba ahí oscuro y sin forma, tomara color, tomara vida, y veías las fotos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántos se han encontrado rollos de esos en su casa sin haberlos llevado a revelar? Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Porque se requería eso. Antes no era tan maravilloso como esto, pum, y ya lo estás publicando, vámonos, ya rápido, así chueco y como sea, pero ya salió, ¿verdad? Ya está publicado. No, antes tenías que tomar las fotos y llevarlas a un proceso de laboratorio, de revelado, ¿sí? Para que la impresión que había tomado, que había capturado la lente de la cámara, pudiera iluminarse. Bueno, de ahí viene iluminar. Bueno, fíjense qué interesante, porque en el fundamento bíblico sobre el cual estoy construyendo, en Efesios dice: para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aunque a lo que nosotros se nos concede es iluminación, pues es una forma de decirlo también revelación. No me voy a poner piquis en eso, ¿verdad? Dice Pablo: alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan. Cuando el Espíritu de Dios nos señala una verdad escritural y nosotros captamos la intención del Padre, a eso le llamamos revelación. Es una iluminación de nuestro entendimiento para poder entender. Obviamente, esto comunica la idea de aclarar un asunto o bien de hacerlo visible. La escritura misma es revelación. Por medio de ella, Dios nos da a conocer su carácter. Dios nos da a conocer la manera en la que ha tratado con el ser humano a través del tiempo. Nos deja conocer su voluntad de manera general y nos permite entender aspectos de su naturaleza. Pero hay ciertos códigos, utilizo esta palabra que así la he aprendido, la he escuchado, ciertos códigos que activan resultados. Y a esto es a lo que llamamos iluminación o revelación. Es decir, es cuando Dios nos permite ver más allá de lo que se puede ver a simple vista. Hagan de cuenta, a ver quién me entiende, hagan de cuenta que el trato del Espíritu es como la espada del augurio. Esas risillas son de pura gente ya viejita, ya. ¿Qué era la espada del augurio? Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Mira, los demás están diciendo: ¿qué? Disculpa, soy de Bob Esponja para acá, o sea, eso. ¿Qué es eso? Sí eran los Thundercats los que usaban eso, ¿verdad? Thundercat, espada del augurio. Bueno, perdón por meter ese gol ahí. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida para darnos la capacidad de ver más allá de lo evidente, de ver en un versículo bíblico algo más de lo que otras personas pudieron ver. Cuando se ilumina nuestro entendimiento, entonces vamos descubriendo códigos, ¿sí?, que nos ayudan a entender cosas. Déjenme usar un ejemplo muy sencillo, rápido. La historia de David matando a Goliat. ¿Cuántos conocen esa historia? Ok, si yo preguntara ¿de qué se trata?, me van a decir: no, que David, que esto. Ok, perfecto. Pero déjenme decirles, cuando el Espíritu de Dios activa el entendimiento para que comprendamos cosas, nos damos cuenta de que la historia de David derrotando a Goliat no es una historia simplemente para entretenernos y ver lo que aquel hombre pudo hacer. La historia de David derrotando a Goliat se trata de cada uno de nosotros
derrotando los gigantes problemas que se nos presentan en la vida. Dios nos muestra a través de esa historia, nos muestra lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida si actuamos como David. ¿Cómo? ¿Cómo actuó David? Pues con decisión, con determinación, con valor y con confianza en el poder de Dios sobre nosotros. O sea, ¿de qué se trata la historia de David? David, ese flaquillo, ñanguillo, derrotó al gigantón. ¡Ay, qué tremendas cosas hace Dios! Viene el espíritu de revelación a tu vida y te dice: tú eres David y tu suegra es Goliat. Vamos, ve. No, perdón, qué mal ejemplo. Tu jefe, no, bueno, cualquier problema que enfrentes es Goliat. ¿Lo ves? Una cosa es conocer una historia bíblica y otra es descubrir lo que Dios nos quiere revelar o la iluminación que nos da con esa historia. Una cosa es saber que Dios nos invita a colaborar financieramente con el desarrollo de su obra en la tierra, y otra cosa es descubrir que su respuesta al obedecer esa invitación produce progreso en nuestra vida. Una cosa es saber que el Señor sanó a muchos enfermos, y otra cosa es descubrir lo que debemos hacer para que esa sanidad se haga efectiva en nuestro cuerpo físico. El deseo de Dios es que lleguemos a conocer sus secretos. Miren hacia acá, estoy moviendo otra vez los dedos. Sus secretos. Y que nos convirtamos en gente en la que Él pueda confiar para darse a conocer en nuestros entornos. En una de sus canciones, David habló de esto que acabo de mencionar. Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que lo respetan, y a ellos dará a conocer su pacto. Lo leí así como misteriosamente para que lo capten, ¿verdad? La comunión íntima del Señor es con los que lo respetan, y a ellos les da a conocer sus secretos, su pacto, lo que está haciendo, hacia dónde está llevando las cosas. ¿No dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos recordaría lo que Él enseñó? ¿No dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas? Pues aquí está. La primera obra que el Espíritu Santo hace es iluminar nuestro entendimiento para salvación. La segunda obra que el Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento para sabiduría. Y la tercera obra es iluminar nuestro entendimiento para capturar revelación. Por supuesto que hay mucho más que el glorioso Espíritu Santo puede y quiere hacer en nuestra vida. Pero hoy, por hoy, les comparto estos tres aspectos, y lo hago con el deseo en mi corazón de que sigan interesados por crecer en su trato con el glorioso Espíritu de Dios. Si todavía no has dado el paso de convertir tu corazón a Cristo, pídele al Espíritu Santo que te convenza de tu necesidad de Él. Si tu corazón ya le pertenece al Señor, pídele al Espíritu Santo que te ayude a crecer en sabiduría. Escúchame. Y si te encuentras en un nivel en el que tú crees que ya estás muy avanzado en madurez espiritual, pídele al Espíritu Santo que te ayude a recibir la iluminación necesaria para avanzar y ser un digno representante de Él y de su reino en esta tierra. No sé dónde creas que te encuentras, todavía argumentando contra el Señor para convertir tu corazón a Él. Esta es una buena oportunidad para decir: Espíritu Santo, convénceme. Ya fuiste convencido, ya le perteneces al Señor, pero reconoces que hace falta sabiduría. ¿Por qué no le dices al Espíritu Santo: trae a mi vida la preciosa sabiduría de Dios? Si tú crees, y lo digo, no estoy usando de sarcasmo, lo estoy diciendo bien. Si tú crees que ya estás desarrollada o desarrollado
a un nivel mayor, ¿por qué no le pides al Espíritu de Dios que siga incrementando la iluminación de tu pensamiento para que puedas tener acceso a esos secretos de Dios y nos puedas ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida? Oramos. Cada uno, en la situación en la que se perciba, haga esta oración, hágalo con congruencia. Y ustedes, amigas, amigos que me han seguido escuchando a través de la transmisión, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Todavía estás argumentando? Lo que necesitas es sabiduría, lo que te hace falta es revelación. Buenas noticias: el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Quiere ayudarnos a crecer y alcanzar la madurez espiritual que requerimos para ser efectivos en el conocimiento y en el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a orar, familia.